de La Voz de los Corazones. Este programa que cada 8 días sale a las 10 de la mañana a través de este canal que nos ha unificado, que ha unificado a esos hombres buscadores, que ha unificado esa fuerza interior que cada uno de nosotros conlleva. Es el momento para que le dé la llamadita a su hermana, a su papá, a su mamá, a su primo, a su pareja y le dice que acaba de comenzar La Voz de los Corazones. Hoy vamos a tener un especial muy maravilloso, recordando memorias, esas memorias que han estado ahí por siempre en nuestro corazón, esas memorias que llevamos en el alma, esas memorias que llevamos en el espíritu. Y muchos de nosotros se preguntarán, ¿cómo así? ¿Dónde está el espíritu? Yo sé que yo tengo un espíritu, pero la verdad nunca he podido tener como con claridad la certeza de dónde se encuentra el espíritu. El espíritu es ese que guarda nuestras memorias de todas las vidas que hemos tenido. Muchas veces nos preguntaremos por qué nace un bebé con alguna malformación, por qué nací en determinada familia, por qué nací en determinado lugar. Esas son las memorias de nuestro espíritu, esas que están también guardadas en estos 7 logosoles que tenemos en nuestro interior, o como lo llaman en el sistema, chakras. Los logosoles son esos centros de energía que se conectan a nuestro creador, es el templo interior. A través de este programa vamos a aprender la maravilla de esa conexión que nosotros llevamos como memoria en nuestro espíritu. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a La Voz de los Corazones. Aquí en este código 27 se nos dice lo que la sabiduría milenaria nos ha advertido desde hace tanto tiempo. No ir en búsqueda de lejana sabiduría. Que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Quiere decir que hay una gran luz en el interior de nosotros que hasta ahora posiblemente no hemos encontrado. Pero atisbamos y sabemos que está allí. Hablar de ella es algo que ahora es necesario en esta alborada del tercer día de creación o del nuevo nacimiento profetizado para el hombre de la tierra. Una gran luz que se puede comprender si pensamos en que el Creador Supremo, el Padre Innominado, el que habita en nuestros corazones, antes de que toda la creación existiera, antes de que los grandes soles alumbraran la masa del universo, antes, todo fue pensado por Él. Y Él determinó antes de crear las estrellas, poner su luz en nosotros y formarnos junto a ellas. La luz que tenemos los hombres por dentro es Él, es el Creador, es el Dios universal, es el Padre Supremo de todas las luces de la existencia, que antes de que existiera, en la preexistencia, pensó en nosotros y en que no podíamos existir si Él no habitaba por dentro de cada uno en nuestros corazones. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Y así fue la parábola que Jesús dejó en aquel tiempo para el tiempo final. El sembrador salió a sembrar. Amigos y hermanos, estoy frente al mar, en una isla, para hacer la similitud de lo que sucedió hace muchísimo tiempo, cuando Jesús llamó a Juan en la isla de Patmos y le entregó el libro más extraordinario que todas las escrituras llevan, el libro del Apocalipsis.
Yo he venido en este tiempo como sembrador de la última semilla del conocimiento eterno para que reconozcamos esa escritura, ese libro del Apocalipsis. He ahí por qué el error de los pastores. He ahí por qué el error de los predicantes. He ahí por qué la mentira de tantas iglesias fantasiosas de salvaciones. Porque no reconocen las iglesias. Está aquí, dentro del hombre, a la mano derecha del anciano de los días. 7 centros vitales de energía, de sabiduría y de luz. Y para este hombre de la tierra es que se abre el libro y los libros dorados para que él entienda y comprenda el símbolo del Apocalipsis. Ahora está siendo más claro dónde están esas 7 iglesias. ¿Cuántas veces buscando dónde está Dios? ¿Cómo me conecto con Él? Porque todos nosotros que venimos de Él estamos con la necesidad de encontrarlo, como cuando un niño nace y a veces no tiene la compañía de su papá, solo puede estar con su mamá y él busca ese origen. ¿Dónde está mi papá? Mamá, ¿y mi papá? O en esa situación donde la madre dando a luz muere y queda el papá formando sus hijos. Papá, ¿y dónde está mamá? ¿Y quién es mi mamá? ¿Me muestras un rostro de ella? ¿Alguna imagen? Bueno, aquí hay unas referencias muy importantes para que podamos tener en cuenta dónde está la información. Apocalipsis. Juan, el apóstol, él en la isla de Patmos estuvo allí resguardado. Fue el último apóstol en morir. Y cuando él estaba allí, Jesús se comunica con él y le dice: Juan, escribe a las 7 iglesias. Se estaba referenciando a que había que dejarle al ser humano, a sus hijos, dónde estaba el Espíritu, cómo iban a conocer y volver a Él, porque Él vino a rememorarnos que somos de la luz, a rememorarnos que nosotros necesitamos dar un fruto, y por eso habla de los talentos. Entonces tengamos presente estas pautas de a quién se le dejó la información, cómo Jesús se la transmite a través de sueños. Él escribe, pero no era precisamente para ese tiempo, era para donde el sembrador luz llegaba a interpretar el Apocalipsis y para que nos quedara más claro. Entonces, vamos a darnos cuenta qué son esas iglesias, qué son esos templos interiores, cómo es que se guarda la memoria. Identifiquémoslo aquí. ¿Cómo hacemos para guardar la memoria de algo? Hacer un audio, hacer un video. Utilizamos unos aparatos, ¿cierto? Pues internamente no era diferente con el hombre. ¿Cómo íbamos a almacenar tanta información por años, por décadas, por vidas? Tenía que haber un mecanismo en esa inteligencia interior que tenemos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que existe un mecanismo. Así es, Mile, qué maravilla este tema, porque ya empezamos a comprender que el espíritu graba memorias, ¿cierto? Y que a través de esas memorias es que van llegando, digamos, unos acontecimientos a mi vida, consecuencia de esas memorias que yo he ido grabando, causa y efecto, así para que lo comprendamos un poco más aterrizadito. Y comprendemos, según el llamado de Apocalipsis o la invitación que nos está haciendo Apocalipsis, que existen dentro de nosotros 7 iglesias. O sea que el templo es interior. No era ese templo de ladrillo que nos hicieron ver o que nos hicieron comprender las religiones, sino que era un templo interior y que estaba conformado por 7 logosoles, o que conocemos en el mundo como los 7 chakras, ¿cierto? Chakras es la palabra, digamos, que define los logosoles, pero porque no hemos hecho el trabajo de purificarlos, pero realmente se llaman los logosoles. Vamos a empezar a profundizar, como nos lo dice Apocalipsis, en cada uno de esos templos, en cada uno de esos logosoles, y vamos a comprender cómo es que se graba la información, porque si estamos diciendo, ¿cómo así? Es que el espíritu graba memorias, pero ¿cómo las graba? ¿Por qué las graba? ¿Y en dónde las graba? Entonces, si ya comprendemos que Apocalipsis nos está diciendo, tenemos 7 templos, o tenemos un templo interior conformado por 7 logosoles, entonces vamos a ver cómo cada uno de esos logosoles empieza a grabar una información.
Que si nosotros lo usamos inadecuadamente, entonces vamos, digamos, a ensuciar un poco, a enturbiar un poco ese logosol. Pero que si nosotros lo purificamos, lo limpiamos, vamos a darle esa conexión a ese logosol o a ese centro energético, como lo estamos llamando. En la India se habla de los chakras. Ujú. Entonces sí había una identificación de cómo saber que había un mecanismo interior en el hombre, pero esa información se ha malinterpretado. Por eso llega el Apocalipsis a explicarnos de manera muy clara a través del sembrador luz cómo es que debemos de trabajar con ellos. Entonces, como hasta ahora el ser humano lo ha visto como chakras, pues la falsa imagen es la que se ha encargado de formar, entregarnos la información para crear unas memorias falsas. ¿Cuál es la memoria falsa? Que yo me enoje es normal. Pues ¿cómo así? Es que yo necesito que las cosas salgan bien. Eso es lo que nos han dicho. Eso, y que yo pueda defender mis cosas, no es que esto es mío y yo no lo puedo compartir más, es que a mí me costó mucho, yo me esforcé demasiado con ello, pero realmente nuestra finalidad es servir. El verdadero servicio lleva al verdadero amor. Entonces tenemos un reto y una tarea a partir del tema de hoy de conocer el espíritu, y es que esos centros memoria, que se llaman así, son logosoles, centros de luz. Así como este sol que hoy nos brilla y que nos da vida y que llena la tierra de luz, de frutas, de colores, de sabores, pues miremos lo que nos dice Jesús. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero hay algo que nos dice de lo que estoy comentando de los chakras. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto lo escribió Pablo. Y Jesús es el exponente de la profecía, quien nos trae el plan de rescate, el plan de vida. Entonces, no pensemos que es que como cuando el papá y la mamá están formando a su hijo, que cuando se equivoca le dan una pela, no. Hoy, con el tema del espíritu, vamos a identificar algo. Y es que el espíritu universal viene con todas las leyes del universo, la ley del amor, la ley de la armonía, y hay algo que lo manifiesta, lo decía Juan al principio, la ley del karma y el dharma. Cuando hablamos del karma y el dharma, es que viendo un bebé tan pequeño, con unas dificultades de salud, de órganos, de formación, eso es porque hay una memoria que en inconsciencia él violentó como su propia ley. Y viene a repararlo al despertar conciencia y poder vivir en carne propia lo que causó a otros. Incluso se lo causó a sí mismo. Cuando yo afecto mi cuerpo con un montón de situaciones y de cosas que no son, entonces yo misma, por ejemplo, cuando tomo cosas que no son, cuando me enfrento a los vicios, que daño mis pulmones, que daño mi cuerpo, entonces... Vamos a darle un ejemplo vivo a las personas. Ustedes de pronto han visto por ahí un chico que es como conferencista, que anda por el mundo entregándole, impregnando a la gente de poder interior, de esa fuerza que él tiene, que no tiene bracitos ni piecitos, que es solamente el tronquito. Y la gente dice, wow, fue que lo castigó Dios, wow, qué proceso tan difícil. Pero él, en conciencia, ya comprendió cuál era su propósito en esta vida. Él es feliz. Y nosotros con las manitos y los piecitos muchas veces estamos deprimidos, cuestionamos todo el tiempo las cosas que nos suceden, mantenemos tristes. Ey, la vida nos está enseñando que todo lo que nos sucede es consecuencia de nuestras propias memorias. Vivir en gratitud es la mejor forma de seguir avanzando y digamos comprendiendo por qué suceden este tipo de acontecimientos. Entonces ese espíritu lleno de leyes, necesitamos como hombres universales conocer las leyes. Así como en el planeta Tierra tenemos unas leyes son las cuales nos dirigen, las señales de tránsito, las vueltas de las notarías, cualquier condición que tengamos en cada gestión que hagamos. Pero interiormente en el hombre hay unas leyes que a través de este programa vamos a empezar a ser más consciente de ellas, porque yo seré la respuesta del mañana de mí misma. Todo lo que accione a través de un pensamiento, a través de unas palabras, eso va a ser producto de lo que voy a recibir. Nada es ajeno, entonces no es solo culparme, es asumir la responsabilidad en conciencia. Y no es culpar a otros, es aprender a vivir con el otro comprendiendo. Y cuando comprendemos desde el amor, entonces tenemos ya la respuesta de qué va a pasar conmigo en el efecto. Entonces, a través de esas leyes, pues los logosoles vienen a hacer un trabajo en nosotros que es, yo soy el fruto de mí mismo. Por eso la página de Adolfo me gusta mucho porque dice mi semilla de conciencia. Entonces debo de hacer un fruto de conciencia de quién soy y quién quiero ser.
Y bueno, como ya tenemos el manual interior, ahora vamos a entrar En a materia. los templos. Entonces, la pregunta que le hacíamos también a las personas, ¿sabes dónde está el Espíritu? Pues dentro de nosotros. Y así como nos hizo la introducción el Sembrador Luz, que hay 7 iglesias donde buscábamos por fuera, pero resulta que estaban por dentro. Por eso no ir a lejana sabiduría, que tu búsqueda sea sana y limpia dentro de ti. Qué maravilla poder comprender esa grandeza que tenemos en nuestro interior. Qué maravilla poder comprender cómo a través de nuestro espíritu se graban todas las memorias. Y qué maravilla poder conocer ese descifrado de Apocalipsis cuando nos hablaban de esas 7 iglesias que por muchísimos años no habíamos comprendido, pero que ahorita con un poco más de claridad entendemos que son esos 7 logosoles que llevamos por dentro, que tienen unas acciones para acercarnos al Padre o que tienen otras acciones para alejarnos de Él. ¿Cuál va a ser la acción que de este momento vamos a determinar para nuestras vidas? ¿Cuál va a ser la acción que vamos a determinar para purificar esos logosoles? ¿Vamos a seguir alejándonos del Padre o vámonos a acercar cada día más a Él para parecernos en esas cualidades tan hermosas que Él nos entregó? Le digo pues que este tema hoy, maravilloso para todas esas personas que no comprendían cuál era esa esencia de nuestro espíritu, dónde se ubicaba y cómo grababa memorias. Y cómo trabajar en cada uno de nosotros. Ahora sí comprendemos ese mensaje de Juan. Aprender de todo, pero más que nada de sí mismo. Quiere decir que si tomamos conciencia de ese templo interior del que nos muestra Jesús, mi propia ley va a hacer que yo pueda recibir la grandeza de lo que yo soy desde el corazón. Llegó el momento de limpiar la casa. Llegó el momento de revisar las habitaciones. ¿Qué le corresponde a cada habitación? O ustedes encima del lugar de la cocina donde se preparan los alimentos ponen un televisor. O un zapato. O encima de la cama donde se duerme ponen el sanitario. Son ejemplos que nos pueden llevar a darnos cuenta que estamos guardando en nuestros logosoles lo que no es. Y la invitación a que revisemos las acciones para que empecemos a purificar ese templo interior o esa casa, como lo acaba de mencionar Milena. Entonces ya tenemos un camino, 7 logosoles interiores que necesitamos revisar, porque ya sabemos que ese Padre eterno habla con nosotros si nosotros lo escuchamos a Él. Y aquí dice el amén, es el final. El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación o criatura de Dios. Este es el vástago de la creación, el Cristo mismo, que nos habla aquí. Porque es por el Cristo y con el Cristo que se crearon todas las cosas mediante el Verbo. Y mi Señor anciano de los días lo tiene vivo por dentro. Lo encarna para toda la creación, lo manifiesta, lo es Él, lo contiene para que todas las cosas vivan y existan. Es el que da respiración a los árboles, a los ríos, a la tierra, a los elementos, a los bosques, a las aguas, para que exista toda la creación, para que se manifieste la creación que es infinita y que es el retrato del universo. Porque a Dios no se le puede conocer fuera de la creación. Dios es creación. El retrato de Dios es la creación. Allí está la fuerza de la creación. Y mi Señor anciano de los días contiene al Cristo por dentro. Vivo. Respira en Él. Vive en Él. Y es Él. Primer vástago de la creación que salió del Padre, del pensamiento perfecto del Padre y del Espíritu Santo llamado Bárbelo. Entonces, si el anciano manifestó ese Cristo, esa fuerza de la creación, nosotros también estamos llamados a manifestarlo, porque Él mismo nos lo dijo. Ustedes se maravillan de las cosas que yo hago, pero no saben que ustedes mayores cosas que las que yo hago podrán hacer si manifiestan la fuerza interior, si se conectan al corazón, si gestan ese Cristo. Nosotros somos perfectos, lo decía Milena ahorita hace unos minutos, venimos de un Padre perfecto. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros si tenemos las mismas condiciones de Él?
manifestemos entonces esa fuerza del Cristo que está en nuestros corazones para que podamos contener todas las condiciones que el Padre Eterno depositó en nuestro corazón y que por algunos motivos hemos estado desconectados. Pero hoy, a través de este aprendizaje, que es la enseñanza que me deja este programa, me hago una invitación. Hey, Juan David, ¿qué memorias le vas a grabar a tu espíritu? ¿Cuáles son las acciones que vas a grabar en cada Logosol? De este momento en adelante, será la conciencia mía la que cuide esas acciones, la que cuide esas palabras, la que cuide esos pensamientos, para que mis logosoles se puedan purificar y se puedan conectar con ese templo vivo que somos nosotros. Bueno, mi reflexión parte desde el inicio del programa, incluso cuando hablamos con las personas en las calles. ¿Qué es el espíritu? Ya tenemos una base, es la memoria viva de la creación. Cada planta, cada animalito y cada uno de nosotros tiene una memoria viva interior que necesitamos activar en conciencia. Entonces, por eso vamos a poder comprender cómo la planta o un árbol grande, aunque a veces hay unos días asoleados, ¿cómo hace para alimentar el tallo y la última hoja del copito de arriba? Hay un mecanismo allí de memoria. Ay, ¿cómo hace el bebé en formación interior en el útero? Ay, hay una memoria viva, inteligente. Hay unas memorias del universo vivas en el interior de nosotros. Entonces, ¿qué es el espíritu? La memoria viva de las leyes universales dentro de nosotros y toda la creación. ¿Dónde está ese espíritu? Ya nos lo dijo el Sembrador Luz y Jesús nos dejó esa herencia dentro de nosotros. Siendo que es manifiesta en toda la creación y hay una inteligencia activa allí que es direccionada por la voz y la ciencia y la fuerza del Padre Eterno, entonces ya sabemos dónde vamos a trabajar el espíritu. Así es. Ah, hay un templo, una casa que hay que limpiar, que hay que reconocer y que ahora con estos mecanismos y herramientas que pudimos de manera muy poca complementar, entonces ya sabemos dónde vamos a trabajar, por dentro. Entonces, ahí está. ¿Y cómo identifico mi espíritu? Basado en lo que he guardado. Entonces ahora llegó el momento de hacer reflexión. ¿Qué pasó con mi niñez, con mi adolescencia, con mi adultez, con mi ancianidad? Y si en este momento soy un joven, ¿cómo me estoy comportando? Y si ya me di cuenta cómo se manifiesta la creación perfecta o la inteligencia del Padre, ya tengo que revisar si una acción inadecuada y que no va con mi salud y con mi vida no está manifestando al Padre. Somos responsables de manifestarlo. Mi reflexión es esa. ¿Dónde está el espíritu? ¿Cómo lo ubico? ¿Y cómo conozco mi espíritu? Amados televidentes, hay que ampliar mucho esta información y aprender de todo lo vivo y dar y manifestar la vida. Entonces, tener conciencia del espíritu me lleva a estar vivo, no el solo hecho de caminar, de ambular, porque yo tengo que sentir mi espíritu. Muy buenos días, por acá encantada de que podamos rememorar memorias que quedan grabadas en cada una de nuestras células, que es información y sabiduría que debemos de estar estudiando, investigando, y qué bueno que ustedes el día de hoy se han tomado el tiempo, la voluntad de poder volverlos a escuchar. Comprender la ley nos hace libres y eso nos lo dijo Jesús. La verdad nos hará libres y la ley es la verdad. Comprender entonces que el espíritu, para poder estar en este plano, en este planeta Tierra, pues necesita un vehículo y para eso nos dan la ley de reencarnación. Una ley que las filosofías, creencias, algunos las tocan como una verdad a medias, pero que muchas religiones la niegan porque saben que al comprender la ley de reencarnación, pues se nos quita el miedo a la muerte, el miedo a ser sentenciados. Entonces, poder comprender eso nos ayuda a comprender también ese proceso por el que pasamos los seres humanos, y es el proceso de la muerte. Pero también en la ley de la causa y efecto.
porque sabemos que todo lo que nosotros hacemos y las decisiones que tomemos pues van a tener un efecto y depende de nosotros entonces que esos efectos sean positivos o que no sean tan agradables. Por eso la toma de conciencia es tan importante a la hora de tomar las decisiones y que nos dejemos guiar de nuestro corazón, porque ese es el guía más sabio que nosotros tenemos, porque allí habita el Padre Eterno. Entonces, qué bueno que podamos nuevamente comprender estas dos leyes tan maravillosas con nuestro invitado Julio Campas, que nos habla de la ley de reencarnación y la ley de causa y efecto. Tu cuerpo físico es receptáculo maravilloso de las fuerzas divinas. Dentro de esa envoltura, unas veces bella y otras veces deforme, se encierran maravillas emanadas de la mente y del amor del Padre innominado o gran conciencia creadora. Es para la humanidad una necesidad imperiosa dentro de la nueva era que se inicia, conocer cada vez más profundamente las maravillas que encierra esa envoltura, que es tu cuerpo físico, como expresión de la sabiduría, del poder y del amor del Padre único. La ciencia estudia minuciosamente todas las partes, todos los órganos, todas las células y el funcionamiento de todo el conjunto físico de su cuerpo, encontrando así respuestas a algunos interrogantes, pero muchos de ellos quedan sin responder. En este programa nos hemos propuesto llevarles un conocimiento de más de 10 años de investigación acerca de una de las leyes que rigen la vida real, que es la del espíritu, donde encontraremos respuestas a esos interrogantes que ni la ciencia, ni las filosofías o religiones han podido entregar a la humanidad sedienta de saber. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es una ley, es una mecánica, digámoslo así entonces, es como la forma o el medio a través del cual el espíritu, esa chispa divina que somos nosotros, a través de estos cuerpos de carne, por eso se llama encarnar, porque esa fuente, esa luz encarna, toma forma de carne en mundos físicos, tiene unas experiencias, obtiene a través de esas experiencias unos aprendizajes, y es así como vamos, como decía el documento, el título del programa, vamos acumulando memorias en nuestro interior. De esa manera vamos avanzando en ese camino de ascenso hacia la luz. De manera cotidiana la gente habla de reencarnación como si fuera encarnar normal, pero sí hay una diferencia entre encarnación, que es la ley como tal, y la reencarnación, que ya es un evento que sucede cuando un espíritu viene o toma un cuerpo, pero tiene sus memorias vivas, es decir, recuerda de manera conciencial, ¿sí?, algunas vidas pasadas, y sobre todo también puede traer una sabiduría que lo estaciona por encima del promedio normal de la humanidad. ¿Para qué? Para ayudar a esa humanidad. Entonces, un ejemplo para que comprendamos esto de la reencarnación. Es alguien que trae una sabiduría y unas memorias, ¿sí?, para ayudar a impulsar esa humanidad. Si nosotros estamos estudiando en un grado, por ejemplo, estamos en segundo de primaria. Si nosotros todos estamos en segundo de primaria, ¿cómo hacemos para aprender las materias de tercero o de cuarto o de quinto de primaria? Alguien de allá debe venir a enseñarnos, porque nosotros no tendríamos la condición, porque solo conocemos las matemáticas de segundo, no conoceríamos las matemáticas de tercero. Entonces, para yo poder aprender las de tercero, alguien tiene que venir a enseñarlas, a nosotros aquí. Entonces, de esa manera es como han venido espíritus reencarnados con ese conocimiento, esa sabiduría, para impulsarnos a nosotros ¿a qué? A tener nuevos conocimientos. Y así es como las humanidades van avanzando. Con esos seres que nosotros llamamos hermanos mayores, les llamamos en los documentos antiguos aparecen como mensajeros o profetas. Son seres que han venido a enseñar acerca del amor.
las verdaderas leyes que rigen la vida. Ese es el propósito de ellos venir. Entonces son seres que vienen con esa condición, vienen por encima del promedio normal de la humanidad y nos entregan, por ejemplo, un ejemplo de vida que te podemos citar varios. Por ejemplo, digamos que un Juan el Bautista. Podríamos hablar incluso de los mismos apóstoles que compartieron con Jesús. Podemos hablar de Daniel en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos antes de Daniel, estuvo también por allá Enoc. Es decir, y así en los pueblos tradicionales también hay seres, por ejemplo, lo que nos comparten los Uga Mongolala de Brasil. Ellos nos hablan de que compartieron con hombres que venían y compartieron con ellos. Pero también tenemos en las tribus de México, ¿sí? lo que fueron los mayas, pero también lo que son los hombres de las tribus Creek, es decir, los hombres de corazón dulce. Ellos también hablan de que con ellos convivieron muchos hombres, no solamente que venían en naves, sino que también nacían allí en esas comunidades, y ellos impulsaron la educación y el avance de conocimientos y de tecnología en esos pueblos. Entonces, esos seres son unos seres reencarnados, ¿sí? Normalmente la humanidad encarna. El que está en su proceso de ascenso, ¿sí? Desencarna, encarna, tiene su experiencia y sigue ascendiendo y sigue aprendiendo. Pero cuando ya viene un espíritu con un propósito de impulsar a la humanidad, ese es un ser reencarnado. Bueno, aquí tendríamos que tomar también los conocimientos que han traído los hombres de las estrellas, Gloria, ¿sí? Porque nosotros estamos compartiendo un conocimiento que hemos investigado durante mucho tiempo, Susana también, porque no se trata de venir aquí a elucubrar teorías, como dices, teorías, a hablar de cosas que pronto creemos. ¿Por qué no se trata de creencia? Porque el conocimiento que nos han traído los hombres de las estrellas, que son los que guían los planetas, las humanidades, ellos nos dicen que la creencia y la opinión no es prueba inaceptable de la verdad. Entonces yo puedo creer en una cosa, yo opino esto, opino otro, pero eso no puede estar sujeto a la verdad. Sencillamente es lo que yo considero, o a lo mejor es lo que me conviene de acuerdo a mi postura social, ¿cierto? Entonces ellos nos traen conocimiento de leyes. Entonces la encarnación es una ley, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en nuestro planeta hace mucho tiempo sucedió una invasión, ¿sí? Que eso está narrado en Apocalipsis 12, cuando nos narran que hubo una invasión que fue arrojada aquí a la tierra, dice en Apocalipsis, y esa invasión dice ahí muy clarito que se llama Diablo, Satanás, el dragón, serpiente antigua, dice engaña al mundo entero. Entonces ahí es donde está la respuesta a tu pregunta. Esos seres que llegaron aquí nos tienen engañado a todos. Todo el conocimiento que han traído los hermanos mayores, conocimiento de la vida real, los verdaderos conocimientos de las leyes, esos conocimientos se han ocultado, y los que no se han ocultado han tratado de digamos que de transversarlo, o con otras palabras, lo han cambiado, ¿sí? Lo han manipulado. ¿Para qué? Para que el que lo encuentre se confunda y no tenga un discernimiento y no pueda comprender la verdad. Entonces, por eso es que en algunas filosofías, por ejemplo, algunos conocimientos de la India hablan de la reencarnación. Pero ¿qué sucede? ¿En dónde está la manipulación? Cuando nos enseñan que, por ejemplo, existe el templo de las ratas sagradas. ¿Por qué el templo de las ratas sagradas? Porque en su creencia consideran que en esas ratas están encarnados los espíritus de sus ancestros, lo cual es totalmente ilógico, ¿sí? Por la ley. Entonces, de esa forma, los que se han encargado de difundir los conocimientos que supuestamente deberían guiarnos a nosotros hacia la verdad, nos han manipulado el conocimiento y nos ocultan la verdad. Entonces, por esa razón, las religiones, por ejemplo, no hablan de la reencarnación o de la encarnación, no hablan las religiones católicas o todas las que salieron a partir de la católica, las que se separaron, ninguna. ¿Por qué? Porque tampoco les interesa que el ser humano conozca esa ley, porque si el ser humano conoce esa ley, pues yo pienso que cambia su forma de pensar y de actuar. Entonces, por esa razón, vemos que hay un interés en ocultar la verdad.
Y por eso, donde aparece en la encarnación, aparece de una manera manipulada para que las personas se confundan. Otros dicen que pueden encarnar en perros, que en vacas, que bueno, tantas cosas, pero el ser humano, el espíritu humano, que es el ser, jamás va a encarnar en otro tipo, en otra forma de manifestar la vida, como las plantas o los animales, sino que siempre va a ser un ser humano. Va a ser, en una encarnación puede ser un hombre, en otra encarnación puede ser una mujer, eso sí, pero nunca va a ser un animal, nunca se va a degradar. Sí, para que tengamos esa claridad. El gran problema que tiene la humanidad es que desconoce las verdaderas leyes que rigen su vida. La existencia de nosotros, del planeta, de las plantas, del reino mineral, de los animales, y nosotros como tal. Hay unas leyes que determinan eso. Es decir, nosotros estamos saliendo a través de estos medios, que es tecnología. Pero para nosotros salir al aire en este momento, hay unos conocimientos técnicos que hay que tener y que hay que aplicar y que se deben conjugar para poder salir al aire. De lo contrario, no podríamos. Eso es la ley de, por ejemplo, de producir una comunicación en vivo. Esa es una ley para eso. Para hacer eso está la ley. Si yo quiero producir en vivo, pero no cumplo con esos propósitos, pues no voy a producir en vivo. Es sencillo. Entonces nosotros podemos comprender las cosas del espíritu con lo que vivimos, con la cotidianidad. Es sencillo. Si yo no conozco las leyes que rigen mi vida verdadera, pues yo las voy a estar violentando de manera inconsciente, lo cual no significa que yo no voy a responder por lo que hago. Que el desconocimiento de esas leyes ha llevado a que el ser humano viva violentándolas, lo cual no lo exime de la responsabilidad de cumplir con ellas. Entonces ahí vamos a tener también que asociada, o mejor, es que las leyes no es que estén unas unidas con la otra, es que las leyes todas son una sola ley, ¿sí? Y están con un solo propósito, y es que nosotros avancemos acerca en el conocimiento y en la experiencia del amor. Entonces, una ley que junto con la encarnación nos rige es la ley de causa y efecto. Entonces, yo hoy estoy viviendo los efectos de las causas generadas en la vida anterior o en vidas pasadas, ¿sí? También está otra ley que podemos tocar y es el albedrío, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros somos libres de actuar, libres de pensar. Sin embargo, como no tenemos el conocimiento de las leyes de la encarnación, por ejemplo, nosotros ese libre albedrío lo convertimos en un libertinaje. Y ese libertinaje nos lleva a que violentemos las leyes, la ley de la convivencia, que es la ley del amor. No le hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo, y haz con el otro lo que quieres que hagan contigo. Entonces, pero como no conozco las leyes, entonces sencillamente yo actúo de manera egoísta y hago con los demás lo que jamás deseo para mí. Entonces, allí estamos viendo que el ser humano, por desconocimiento de las verdaderas leyes, ese mismo desconocimiento lo lleva a un comportamiento bastante equivocado, y que luego viene la causa o el efecto a la responsabilidad de sus propios actos. Entonces, hoy vive lo que creó antes, o mejor, lo que ha pensado, porque recordemos que nosotros venimos de un árbol que es creador. Entonces, si yo vengo de un árbol que es creador, yo también soy creador, porque no puedo ser diferente al árbol. Entonces, pero ¿cómo creo yo? Nosotros creamos con el pensamiento, Susana. Cada pensamiento estamos creando. Entonces, tú vives lo que piensas, porque lo que piensas es lo que creas, y lo que creas es lo que vives. Entonces, pero si yo no conozco esas mecánicas de la ley, entonces sencillamente yo creo que de manera egoísta voy a vivir en un mundo mejor, y no. Este mundo lo tenemos que construir todos y entre todos, pero desconociendo la ley. Susana, mira que a pesar de que en la Biblia no aparece el título encarnación, Jesús sí habló de la encarnación, pero entonces la respuesta te la va a dar el mismo Jesús. Vamos a ver entonces un video que hemos preparado, pues para que nuestros teleaudientes también se den cuenta que Jesús habló de la encarnación. Entonces le pedimos al máster que por favor nos ayude con el video. Muchas gracias. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo Jesús habló de la encarnación. Jesús nos dice, o mejor, le dice a las personas que están compartiendo con él allí, Susana le dice que Juan era aquel Elías que había de venir. ¿Y quién es Elías entonces? Tendríamos que irnos a Reyes, a Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, donde aparece el profeta Elías en el Antiguo Testamento, y él predicando en el desierto. Elías tiene un discípulo que se llama Eliseo. Eso lo encontramos allí en la Biblia. Elías dice que fue arrebatado por un carro de fuego, ¿sí? Y que en ese momento Eliseo le pidió pues que le dejara, digamos que una parte de su sabiduría. Entonces Elías le dijo que si él estuviese presente en el momento que él se fuese a ir, entonces le dejaría su manto. Y eso sucedió, eso está relatado allí. El pueblo hebreo siempre ha esperado al profeta Elías. Entonces por esa razón es que Jesús les dice a los discípulos y a los que están con él: ese es aquel Elías que había de venir, y no le conocieron, mas hicieron con él lo que quisieron. Entonces todos los que estaban allí a su alrededor comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Aquí estamos viendo que el que encarna es el Espíritu. Cuando recordemos que antes de nacer Juan el Bautista, sus padres son Zacarías e Elizabeth. Ellos no habían tenido hijos porque Isabel era estéril, pero ya además en ese momento eran ancianos. Zacarías era un sacerdote del templo y él entra, porque a él le correspondía predicar en la Torá. Entonces él entra por las escrituras, y cuando él está allá en el santuario, se le aparece un ángel, que ese ángel es Gabriel, el arcángel Gabriel, y le dice a Zacarías: tu esposa va a tener un hijo, llamarás por nombre Juan, él viene con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Gabriel le anuncia que el hijo que va a tener en su seno Isabel viene con el espíritu del profeta Elías. Y Jesús, ya cuando estamos acá en su trabajo, Jesús lo confirma: ese era aquel Elías que había de venir. Y no le reconocieron. ¿Por qué no le reconocieron? Pues porque vino en otro cuerpo, con otro nombre, ¿cierto? Y sin embargo les mostró las mismas señales de Elías. También Juan predicó en el desierto, pero pues la gente en su forma egoísta y en su forma bastante arrogante, pues sencillamente no quisieron más bien reconocerlo, pero él sí les dio las señales de que era el mismo Elías. Sin embargo, el pueblo hebreo tenía conocimiento de la encarnación. El pueblo hebreo tenía conocimiento de la encarnación. ¿Por qué? Porque en la forma cuando Jesús viene, mire, que ellos conocen la encarnación y conocen también la ley de causa y efecto. Cuando Jesús está hablando con ellos, en un momento que él está haciendo su trabajo, aparece un hombre que es ciego de nacimiento. Y mire la pregunta que le hace el pueblo a Jesús: ¿por qué este es ciego de nacimiento? ¿Es que acaso él pecó? ¿O sus padres? O sea, si él nació ciego, ¿cuándo iba a pecar para ser ciego?
Pero ellos le preguntan, ¿acaso fue que él pecó? Jesús responde, es que ni él pecó ni sus padres pecaron, sino que es para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Es decir, para ese trabajo que él viene a hacer. Entonces, por esa razón es que, entonces ahí estamos viendo, mire, por la forma como preguntan, si él nació ciego, ¿cuándo iba a pecar para ser ciego? ¿En qué momento pecó para ser ciego? ¿De dónde le vino la ceguera? Si él nació ciego. Pero si pilla la pregunta, entonces a eso nos referimos. En la Biblia está el conocimiento, simplemente tenemos que ir con una mente y con un corazón dispuesto para poder extraer de allí la verdad y conocer las leyes. En otro momento también Jesús habla de la encarnación también en otro espacio, cuando, por ejemplo, cuando tenemos la escena donde aparece Jesús y aparece, por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿cierto? Entonces, Jesús dice que están todos los discípulos. Jesús mandó a sus apóstoles a que fueran a predicar, a enseñar el evangelio. Entonces, luego ellos llegan felices. Cuando ellos llegan felices, a contarle a Jesús, Jesús, mira maestro lo que hemos hecho, la gente hemos sanado enfermos, hemos hecho muchos milagros y muchas cosas. Y entonces le pregunta a Jesús a ellos, a todos los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos estaban muy felices por todo lo que habían hecho, entonces se reían y todo. Entonces cuando empiezan a contestarle a Jesús, miren la pregunta que Jesús le hace a los discípulos de él, que son hebreos. Les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestan, la gente dice que tú eres el profeta Elías, que eres el profeta Jeremías, o alguno de los profetas mayores. Incluso algunos dicen que Juan, porque ya en ese momento que él hace la pregunta, ya le habían decapitado a Juan. Entonces dicen, ¿por qué dan ese tipo de respuesta a la gente del pueblo acerca de Jesús? ¿Que quién es Jesús? ¿Que profeta Elías, que Jeremías, o que alguno de los profetas mayores de la antigüedad? Porque ellos conocen la encarnación. Entonces ahí tenemos que en el documento bíblico está el sustento, simplemente pues que tenemos que ir con un pensamiento bastante abierto para poderlo encontrar. En este momento puedo comprender entonces que esa ley del karma y dharma es la única que nos lleva a concluir de una manera certera de que el universo le ha entregado al hombre una ley como es el cuerpo humano, que es una ley de encarnación, y que ese cuerpo es perfecto. Y ahorita cuando empezamos el programa, veamos entonces un video en donde hablábamos de los cuerpos perfectos, pero que habían cuerpos que no son tan perfectos y tan hermosos. Entonces ahí entiendo que es porque en vidas pasadas yo he violentado la ley del albedrío que se me dio, de actuar en amor, pero como por desconocimiento he violado esa ley, Julio, entonces ahí donde mi cuerpo puede venir ciego, sordo, mudo, sin un brazo, sin un pie y tantas cosas, ¿cierto? Entonces, lo otro es, si yo cometí errores o si alguno de ustedes cometió errores, tengo una pregunta para ti, Julio. Porque si hemos tenido varias encarnaciones, porque yo no recuerdo ninguna. ¿Por qué no recuerdo nada de esas memorias? Si al inicio dijimos que son memorias vivas en mi interior, ¿por qué no las recuerdo, Julio? Qué interesante pregunta, Gloria, porque eso nos permite pues un poquito comprender el amor del Padre. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Por qué no podemos recordar las encarnaciones pasadas? Un ejemplo, entonces no nos vamos a las encarnaciones pasadas. Vamos a ver si nosotros, hay personas que han tenido experiencias en su infancia, en esta misma encarnación, en su infancia tuvieron experiencias dolorosas, y esas experiencias dolorosas, por ejemplo, le ha generado traumas. Estamos hablando solamente de en esta encarnación, traumas, algunos muy dolorosos, psicológicos, con unas secuelas bastante profundas, y generan resentimiento y dolor que no dejan avanzar a la persona. Entonces, si con la carga que tenemos de esta encarnación no podemos, ¿cierto? Entonces, si eso nos bloquea y nos estanca en el ascenso para seguir avanzando y creciendo, incluso hay personas que llegan a quitarse la vida por una experiencia dolorosa.
Y estamos hablando solo de esta encarnación. Ahora imagínense que pudiésemos recordar, por ejemplo, cómo desencarnamos en la pasada. Que de pronto si yo fui asesinado, quién me asesinó, todas esas cosas. Es posible que el ser humano, es posible no, así sería, no tendría la libertad para desarrollar su encarnación de manera libre como debería hacerla. Entonces ahí estamos viendo el amor del Padre, el amor de la ley, para que nosotros en cada encarnación estemos con esa libertad de ese, digámoslo así, de esas deudas del pasado, y simplemente vivamos esta encarnación, nos dedicamos a vivir esta encarnación en plena libertad, ¿sí? En el sentido de que no voy a estar lleno de rencores porque el que de pronto me desencarnó alguien por allá, no sé, cualquier circunstancia dolorosa, y eso pues no dejaría avanzar a la persona. Ahora imagínate un bebé, un niño de pocos añitos, que ha habido casos, ¿cierto? Ha habido casos que recuerdan cómo desencarnaron, pero que un niño de los 10 años, de 8 años, de 7 años, recuerde cómo lo desencarnó alguien, o peor, que resulta que el que lo desencarnó es su mamá en esta encarnación. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, o sea, es que detrás de esta ley de encarnación hay muchas leyes, porque la ley de encarnación es la que determina que a través de estos cuerpos mi espíritu está ascendiendo, y eso hace que conjuguen muchas leyes. Solamente estamos tocando 3, pero hay muchas leyes. Todas esas leyes conforman o nos llevan a nosotros a que cumplamos con la ley madre de todas, que es el amor. Y qué bueno saludarlos nuevamente hoy aquí en La Voz de los Corazones, en este especial tan maravilloso, a continuación con una nota genial del programa que se hizo con relación al karma y dharma. ¿Lo recuerdan? Una ley que nos permite transitar en muchísima esperanza, sí, muchísima esperanza. Es así como cada uno de nosotros puede ir aprendiendo que cada acto que desencadene de manera injusta o ir en contra de un semejante va a regresar a sí mismo y nadie tiene que mover de un solo dedo. Escuchémoslo, recordemos y transitemos esto para que lo volvamos una verdad en nosotros. Un abrazo gigante. Es que esta ley tiene que ser por fin comprendida por el hombre de la tierra. Para eso fue transmitida. Recuerden que este conocimiento es extraterreno, es pleyadino. Viene de un lugar llamado Xiel-Ho, allá en las Pléyades. Claro, eso no lo saben los astrónomos ni la NASA, pero lo sabemos porque ellos mismos así lo han enseñado. Y ese Xiel-Ho es el mismo cielo del que hablan las religiones. De allá viene el conocimiento del cual habló Jesús cuando dijo, estando Él frente a la gente, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese reino que la gente ha creído que es un mito, o que son las nubes por allá con angelitos y que allá nos vamos y somos buenos, no existe. Lo que sí existe es un reino eterno, imperecedero, donde estas leyes nunca se violan y donde el hombre vive en ese reino eterno y de luz. En cualquier planeta en el que esté. Muchos hombres ya viven en el reino de los cielos, allá, en esas dimensiones de los otros mundos, universos, planetas y galaxias que hay, donde no hay crimen, no hay asesinatos, no hay matanzas. No hay, por lo tanto, necesidad de enseñar tal vez esta ley del karma y dharma. Pero aquí en el planeta Tierra sí es necesario, porque el reino de los cielos no está aquí. Los hombres de la tierra no viven en ese reino. Bueno, entonces... La ley más incomprendida en el planeta Tierra. El karma y el dharma, al mismo tiempo que es posiblemente de la ley eterna, lo que más se ha divulgado aquí. Porque me he, digámoslo de esta manera, enfrentado a la ignorancia que hay en la humanidad acerca de la ley eterna y las preguntas que recurrentemente se hacen a través de los medios de comunicación y que nos llegan aquí a Niño Nuevo es que por favor explique qué es la ley eterna. Eso no se entiende, no se sabe qué es. Y al hablar del karma y el dharma estamos hablando de un ápice de lo que
con respecto a la ley el hombre debe entender. Entonces sí, se trata de una parte de lo que el ser humano está obligado en este tiempo final a entender respecto a la ley eterna. Podría decir muchas cosas en este momento, pero lo que quisiera decir para comenzar es que esto no es un concepto de los terrestres. No es una definición lo que podría yo decir para satisfacer la necesidad de las personas para entender esta ley. No puedo emplear muchas palabras con ese énfasis. Tendríamos que hablar más bien de ejemplos de la vida. Tendríamos que hablar de cuál es la lógica de la creación y de la existencia para que podamos entrar en el entendimiento del karma y el dharma, que en síntesis es el efecto de acuerdo a las causas que el hombre produce en su libre accionar en sus encarnaciones. Hermes Trismegisto habló de las causas y de los efectos que éstas producen. Es como tal la creación de un efecto. Eso es una causa. Es lo que produce algo y ese algo es llamado efecto. Y la causa tiene su propia naturaleza dentro de la creación. Por ejemplo, la misma creación es el efecto de una causa que siempre es anterior. Siempre la causa es primero, siempre el efecto es después. El efecto es el hijo que ve a la causa como su progenitor. Y así se puede entender que la creación es el efecto de una causa mayor, que los soles que alumbran el universo son realmente el efecto de la causa que los creó, y que la inteligencia que manifiesta la vida en cualquier mundo, en cualquier criatura, es el efecto de una inteligencia mayor que las procreó. Como tal, la causa y el efecto establecen una relación indisoluble y estamos hablando de algo universal. Todo el universo está constantemente movido por causas y efectos que aparecen y desaparecen constantemente, expandiendo la creación. Siempre la vida es al mismo tiempo una causa y el efecto es la manifestación de ella. Porque sí, tendríamos que pensar en que la vida está antes de la existencia de la creación como un pensamiento, como una necesidad, que desde el verbo se plantearon los 7 espíritus que Enoc dice que es el Padre Creador, 7 espíritus. Y ahí estaba la vida, y esa vida sin manifestarse era la causa original de lo que después apareció como universo y se manifestó en la creación. Estamos en este momento, o en mi caso, aquí de pronto no lo ven, pero tengo aquí pajaritos, tengo árboles, tengo flores y hay mucha vida en mi alrededor, en este lugar del departamento del Quindío en Colombia. Este es el efecto de esa causa primaria desde el verbo que después se manifestó aquí. Tengo que hacerlo así con esta amplitud para poder explicar que el karma y el dharma es una ley que se manifiesta en el efecto. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso particular del hombre terrestre, sus causas no son totalmente de naturaleza luminosa, debido al atraso intelectual, a la ignorancia que se padece en este planeta como una enfermedad terrible. El hombre desvió sus pasos y al equivocarse, sus causas se desarmonizan, se desnaturalizan y producen efectos contrarios a toda esta vida de la cual ya les he hablado. Y allí es donde aparece el karma. ¿Qué es el karma entonces? Es el efecto de una causa que se desvió. Y no es esa definición la que satisface todo lo que es un karma. Simplemente que estamos entrando en ello, este se produce como respuesta a una
causa desviada, con una finalidad que vamos a abordar más adelante, que no tiene que ver con castigos de Dios ni nada de estas cosas que la gente ha creído que el Padre Eterno hace. Por lo tanto, y en conclusión, causa y efecto tienen una íntima relación y el karma aparece cuando la causa sufre una desviación. Uno de los mayores logros que la humanidad logrará alcanzar, valga esa redundancia, es poder comprender la ley eterna a través de los conocimientos simples que se han traído aquí a la tierra. Entre esos la lógica de la lógica, que explica muy bien este asunto del karma y dharma y por qué existe el dolor para el hombre de paso por este planeta como una fuerza necesaria para depurarlo de su propio error, no como un castigo. Se sobreentiende, por lo tanto, que ese dolor es el efecto del error propio, en este sentido explícito de la ley. Es decir, el hombre que se equivoca sufre un dolor cuando ve venir el efecto de su error. Y en la vida, eso es cotidiano en la humanidad terrestre y en cada individuo, se entere o no se entere de por qué está pasando ese sufrimiento. La ley del karma y el dharma no está sujeta a si el hombre cree en ella o no, a si el hombre la conoce o no, no importa. Todos están sujetos a esa ley. Por lo tanto, sí, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta por esa condición. Necesita un proceso de perfeccionamiento. Vamos a conectarlo con conocimientos más anteriores. Las profecías dicen que las autoridades confieren desde lo alto potestad para acontecer tal depuración sobre el planeta Tierra. Estamos hablando del fin del mundo conocido en las profecías. Porque el hombre se desvió del camino del corazón. Ahí está la causa del dolor. El hombre violó el tratado sempiterno de la vida. Otra causa central del dolor. Sus caminos fueron pecaminosos. Ahí está. Es la reiteración de la causa que está o que generó el efecto que hoy en día se ve aquí en este mundo. Si el hombre se desvió del camino del corazón, de su corazón, entonces se salió de la ley eterna para violarla cotidianamente. Estas leyes de las que les hablo que produjeron la vida, el hombre por desconocerlas, inmediatamente las ataca. ¿Cómo se ataca? Bueno, viviendo de maneras contrarias al mismo planteamiento de la vida. El hombre se llena de vicios. Eso ataca su propio cuerpo, su propia mente. Inmediatamente está violando la ley. Y eso va a generar un efecto. El hombre ataca a los demás con injuria, con egoísmo, con codicia. Quiere aplastar, quiere competir, quiere derribar, quiere dañar. Tiene odio en el corazón. Y ese conflicto genera violencia sobre otros. Y eso es una causa que produce un doloroso efecto después. El ser humano se le olvidó cómo vivir integrado al planeta Tierra. Entonces destruye la vida y no le importa. Tala todos los árboles con tal de negociar toda la madera y venderla lo más cara que pueda. Y no importa que después se quede sin agua. ¿Cómo no piensa en que eso va a secar la tierra? No, no le importa porque va a ganar dinero vendiendo la madera. Ahí se desvió del camino de la vida. Y eso es tan lógico como absurdo pensar que un hombre haga eso. Y lo hacen en el mundo entero. Las grandes corporaciones y empresas y aún los pequeños empresarios siempre quieren ganar y ganar y ganar y ganar dinero sin pensar en la vida y en la continuidad. Por esa condición de ceguera, una serie de efectos en masa se vuelcan sobre las personas y le ponen un peso terrible encima en su vida.
el dolor, el sufrimiento, es el efecto del error del hombre. Ahí en ese panorama que he puesto muy general, ustedes pueden encontrar respuestas a por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Porque la humanidad está decadente. Solo tiene causas que son contrarias a la luz, a la verdad y a la ley. ¿Qué se puede esperar si la vida es lógica? Pues los efectos van a producir terribles dolores. Esta guerra que ya empezó por allá en Oriente y que se va a recrudecer con el tiempo, es parte de esa falta de entendimiento de la ley. Porque si bien esa guerra la hacen allá, esa rebelión que tanto hemos denunciado que no pertenece a este mundo, la humanidad se hace partícipe de ello. Si no participara sería más fácil supervivir a eso, pero no. Los hombres toman partido, deciden odiar, deciden matar, deciden derramar sangre y deciden entregar su vida a ello. Entonces, ¿de qué se queja después la humanidad? Si no ha entendido que es, en mucha medida, culpable. Siendo que es víctima porque ha sido engañada, es culpable porque no ha entendido que por ahí no es. Si el dolor y el sufrimiento le están mostrando que ese no es el camino, ¿por qué sigue por ese camino? Ahí se vuelve culpable. Por esta condición, el karma aparece. Y cuando el hombre lo entienda y lo supere, cambiará el rumbo de la humanidad. No existimos para padecer sufrimientos eternos, dolores interminables como propósito o naturaleza de la vida. Eso es un engaño, que la humanidad haya aceptado eso. Nosotros existimos para lo grande, fuimos creados para lo virtuoso, estamos hechos por un creador que no se equivoca, que es perfecto y su obra también lo es, que estamos dotados de alma, la de Él, de espíritu para ser como Él, de cuerpo para aprender y hacer que este espíritu crezca. Tenemos mente, tenemos inteligencia, somos lo más maravilloso que existe y se llama humanidad. Y no podemos seguir permitiendo que todo lo que se cierne como tinieblas en este planeta nos aplaste como si fuéramos indefensos. No estamos tan indefensos. Primero, no estamos solos. El que nos creó y quienes nos sembraron en la tierra están con nosotros. Lo que pasa es que ustedes no los ven todavía. Y segundo, tenemos el poderío que mueve al universo, la misma luz que lo creó todo por dentro de nosotros. Y quien se plantee encontrarla, la va a hallar. Y va a convertirse en la luz más grande que en este planeta va a manifestarse. Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, porque es la verdad. La verdad ha estado allí latente. Nadie la puede poseer ni ocultar y muchísimo menos cambiar. Simplemente con estos engaños han tratado de ocultarla e inevitablemente sale a la luz en quienes incansablemente la buscaron. Ustedes la tienen por dentro. Estas sencillas enseñanzas lo que hacen es abrir la puerta para que ustedes puedan permanecer en ella. Vivan en ella. No la cambien por nada. Es la flor más preciada de su jardín. Cuídenla y pasarán al tercer día de creación. Verán esta ola de tinieblas y de guerra barrer a la humanidad y ustedes permanecerán. Quienes los escuchen también permanecerán. La esperanza está en que ustedes puedan hacer esto. Y así, un nuevo cielo y una nueva tierra llegará y estas tinieblas jamás volverán a aparecer en este planeta, donde en el futuro será simplemente una historia que contar a la progenie humana que tenemos que cuidar. Bueno, y esta invitación es muy especial para todos esos televidentes, seguidores que están ahí en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. El próximo sábado 12 de julio vamos a ver una película, se llama P.K.
Y estaremos compartiendo la sabiduría que llega a través de estas obras cinematográficas para todas las personas que quieran asistir a este gran encuentro. Y el 19 de julio, sábado, una gran conferencia, El Espíritu de la Profecía. Si deseas asistir, el lugar, Hispanic Branch Library, 1398 Southwest, Primera Avenida, Miami, 33135, primer piso. Teléfono +1 786 861 4645. Y llegamos al final de este especial tan maravilloso acá en La Voz de los Corazones. Los esperamos el próximo sábado, como siempre, a las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima! Somos la voz de los corazones, hijos del sol con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor, nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo